Hoy vamos a aprender a jugar a Moctezuma, un juego donde seremos habitantes de la ciudad de Tenochtitlán y donde tendremos que defender pues, nuestra ciudad, nuestro pueblo de los conquistadores españoles. Y si tenemos a los dioses de nuestro lado y con la guía de Moctezuma les daremos bien de cañita. Es un juego de 1 a 5 jugadores mayores de 8 años y jugaremos unas partidas de unos 45 minutos. Y ya veréis que para ganar este juego de Joel Escalante y Rafael Escalante deberemos invocar a Quetzalcóatl, que es un dios que da bastante miedito. Vamos a entrar a ver qué herramientas tenemos para conseguir esto. Como podéis ver, la mayoría de elementos que contiene la caja de Moctezuma son cartas diferentes. Para empezar tenemos todo lo que serían los mexicas, que sería este grupo de aquí, y hay de varios tipos. Tenemos los sacerdotes, que son representados con este rostro amarillo, los guerreros representados con el rostro rojo, los guerreros águila, que además del característico rostro rojo también tienen un águila y que, bueno, los jugaremos solo en algunas ocasiones. Y luego tenemos una carta de Moctezuma, nuestro guía en esta misión, y también una carta bastante susceptible. Luego tenemos las cartas de invocación de Quetzalcóatl, que luego lo explicaré, lo entenderéis bien. También tenemos una carta de poder de Quetzalcóatl y los demás dioses. En total, pues son unas 14 cartas de dioses. Después tenemos las cartas de fortaleza, que nos indicarán pues qué tal están nuestros dioses, cómo lo llevan, cómo van de vida, ¿vale? Y tenemos también las cartas de conquistadores. Básicamente son son tres tipos de cartas, son mexicas, dioses y conquistadores, pero bueno, luego tienen pues sus tipos diferentes. Y en los conquistadores encontramos pues varias clases, desde soldados, refuerzos, etcétera, y una carta de Cortés, que ya tiene una cara de mala leche, bueno, increíble. Y lo que no son cartas, tenemos los marcadores de invocación de Quetzalcóatl y tenemos las cabeceras de las cartas de los dioses, que nos dirán en qué posición está ese dios en el momento de la partida. Y como casi todas son cartas, vale la pena que las conozcamos un poquito mejor, que veamos qué partes componen estas cartas. Para empezar tenemos el icono, que como os comentaba nos hará diferenciar las unas de las otras, pues el sacerdote, el guerrero, etc. También tenemos el nombre de la carta, que es un nombre más concreto, más específico de quién es el señor que tenemos en la carta. Tenemos también la resistencia, en el caso de los mexicas, la resistencia a los golpes de los enemigos, en este caso sería 1 y 1, y tenemos también un recuadro donde nos cuentan habilidades especiales de esa carta. Unas cartas tienen estas habilidades, otras no. Algo parecido pasa en las cartas de conquistadores. También tienen un icono que nos cuentan pues, que son conquistadores, tienen el nombre de, en este caso, pues fuerza, refuerzo simple o cura. Pone cura, sí. O cura, bueno, nos pone el nombre del señor que está en la carta y luego nos pone también lo mismo, un recuadrito con habilidades especiales, cosas concretas que hace esta carta y pueden ir combinadas el poder del ataque y a quién va dirigido. Por ejemplo, el cura tiene un ataque que va dirigido al sacerdote. Todo va conectado, ¿no? Nos indican por el iconito. Y después tenemos las cartas de los dioses, que también tienen su iconografía y sus peculiaridades. Tienen los iconos de los dioses, que son el rostro violeta de aquí, tienen el nombre del dios en concreto y después tienen poderes que afectarán a cómo jugaremos la batalla, ¿no? A cómo serán los sucesos de la batalla. Los poderes pueden ser de dos tipos, de influencia y de sacrificio. Los poderes de influencia durarán todo el transcurso de la batalla hasta que el dios caiga, hasta que el dios muera, digamos, de alguna manera, y los de sacrificio serán efectivos una vez que hagamos un sacrificio a los dioses, porque sí, vamos a hacer sacrificios, vamos a sacrificar peñita para ganaros sus favores. Pues vamos a hablar más en profundidad de Quetzalcóatl, el dios al que tendremos que invocar para ganar la batalla, para ganar la partida. Quetzalcóatl, como veis, conforma un puzzle, pero nosotros deberemos conseguir formar el puzzle y eso lo haremos con sacrificios, ¿vale? Y marcadores de invocación. Os explico. Si os fijáis en el reverso de estas cartas, cada una, bueno, las uñas, perdone usted,
Cada una tiene por detrás un valor. Este es el valor, el número de sacrificios que necesitamos para activar o para invocar esa carta. Los marcaremos con estos marcadores de invocación tan cookies. Y, por ejemplo, la primera, pues necesitamos un marcador de invocación con un sacrificio, ya conseguiríamos desbloquear esta carta. Pondríamos nuestro marcador y la giraríamos para empezar a formar el puzzle y estar un poquito más cerca de la victoria. Bien, Quetzalcóatl también estará siempre en la partida. ¿Dónde está Quetzalcóatl? Aquí. Con su carta de poder, que ahora entraremos un poquito más ahí y vamos, pues ya que estamos, vamos a preparar la partida, si os parece. Juntaremos las cartas un poco por el reverso. Como podéis ver, así lo veis mejor. Todas las cartas de conquistadores tienen el mismo reverso, todas las cartas de mexicas tienen el mismo reverso, aunque luego sean sacerdotes, guerreros, eso da un poco igual, veis que son diferentes, pero tienen el mismo reverso. Entonces las juntaremos y las mezclaremos bien, que yo creo que ya sabéis que lo de barajar no es mi rollo, pero bueno, lo haremos bien. De estos mazos, del mazo de conquistadores, dejaremos fuera las cartas de conquistadores que tengan una X. Hay modalidades más complejas en las que podremos jugar que nos lo explican perfectamente en las instrucciones. Y del mazo de los mexicas dejaremos fuera los guerreros águila, a menos que estemos jugando con el dios Huitzilopochtli. Súper fácil el nombre, Huitzilopochtli. Que no va a ser nuestro caso de esta partida. Porque para elegir el dios, cogeremos el mazo de los dioses, cogeremos dos al azar y los colocaremos al lado de nuestro Quetzalcóatl. El que esté más alejado de Quetzalcóatl, de la carta de poder de Quetzalcóatl, será el dios principal y el otro será el dios secundario. Como os decía, los dioses pobres se comerán muchas tortas por nosotros. Y en las instrucciones, os lo voy a enseñar directamente, que igual es más fácil. Tenemos indicado, según la facilidad o el nivel al que queramos jugar, qué fortaleza o qué vida tendrán nuestros dioses, por decirlo de alguna manera. Entonces, os lo voy a enseñar, ¿vale? Así, a ver qué tal lo veis. Por ejemplo, en el modo fácil, pues en el modo fácil el dios principal tendrá 9 puntos de fortaleza, el dios secundario tendrá 6 y Quetzalcóatl tendrá 5. Vamos a jugar en modo fácil, no nos vamos a flipar, vamos a jugar en modo fácil. Entonces, dios principal, 9. Se lo colocamos debajo y, bueno, iremos subiendo y bajando esta carta según vayamos ganando o perdiendo puntos. El dios secundario tiene un 6 y Quetzalcóatl tiene un 5 de fortaleza. Estos son los golpes que podrán soportar en la batalla. Bien, esta la dejaremos fuera. También dejaremos fuera las cartas con la X de conquistador, que no las vamos a usar, y las cartas de los guerreros águila. Apartamos esto un poquito para que no nos moleste y dejamos los marcadores de invocación cerquita. Y entonces ahora vamos a crear nuestro campo de batalla. Para crear nuestro campo de batalla colocaremos las cartas de los conquistadores así, un poquito alejados de nosotros, y sacaremos ya dos cartas. Vosotros diréis, ¿por qué sacas dos cartas? Bueno, pues volvemos a las instrucciones, ¿vale? La locura de las instrucciones es que no es mucho más fácil, pero vaya, está muy bien explicado en las instrucciones porque vienen con sus tablitas y toda la pesca. Aquí nos explican que según el número de jugadores crearemos una línea de asedio, que es esto que estamos haciendo aquí. Una línea de asedio, pues es lo que su nombre indica, son los conquistadores que se van a pelear con nosotros. Entonces, si fuésemos de 1 a 2 jugadores, colocaríamos 2 cartas en la línea de asedio. Y como veis también hay una que está boca arriba. Bien, esto también nos lo dicen las instrucciones. Con 1 o 2 jugadores se pone boca arriba una carta, la otra se pone boca abajo. Ya os digo, está muy bien explicado aquí para saber cómo lo colocaremos. Si fuésemos 3 jugadores, pues pondríamos 3 cartas, de las cuales 2 estarían boca arriba, y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos nuestra línea de asedio para 2 jugadores. Vamos a decir que somos 2 jugadores. Y aquí tenemos todo nuestro mazo de mexicas que están dispuestos a darlo todo. Entonces, ¿qué haremos? Para empezar vamos a repartir 3 cartas de mexicas a cada uno de los jugadores. Estos serán en principio nuestros guerreros. Dejaremos el mazo aquí
Al lado de los dos mazos haremos un hueco, tanto al lado de los mexicas para los descartes, que llamaremos Mictlán, que es como el dios de los mexicas. Uy, el dios, es el cielo de los mexicas, el Mictlán. Dejaremos aquí un hueco para los descartes. Y en el caso de los conquistadores también dejaremos un hueco para los descartes. Cada uno tenemos nuestras 3 cartas y en este momento podremos mirarlas. Por ejemplo, yo tengo estas y decidir si nos interesan estas cartas o no. Este es el momento que podremos decir, mira, no, voy a coger otra del mazo. En este caso descartaríamos una carta, la dejaríamos en el Mictlán, en el cielo de los mexicas, y cogeríamos otra carta. Antes de entrar en las fases, jugaremos por varias fases que os explicaré a continuación. Vamos a hacer un mini repaso de cómo es la preparación de la partida, de qué tenemos que tener en la mesa para comenzar a jugar. Por un lado tenemos nuestros 3 dioses. Tenemos dios principal, dios secundario, Quetzalcóatl. Se eligen de forma aleatoria, sin mirarlos y de la misma forma se colocan aquí. También tenemos nuestra línea de asedio, que son los conquistadores con los que nos vamos a dar de puñetazos, ¿vale? Que están aquí y que el número de cartas que colocamos lo indica el número de jugadores. Lo tenemos en las instrucciones súper bien explicado. También tenemos el mazo de conquistadores y al lado dejaremos un hueco para los descartes de los conquistadores, que llamaremos reserva de conquistadores. En el lado de nuestras cartas, de nuestro equipo, digamos, tenemos todos los mexicas mezclados, desde sacerdotes, guerreros, todos. Tenemos cada jugador 3 cartas, siempre debemos tener 3 cartas. Y dejaremos un hueco en medio entre los conquistadores y nosotros, que este será el campo de batalla. Aquí la vamos a liar parda. Y también al lado de nuestro mazo dejaremos un hueco para el Mictlán, que es el dios... siempre digo el dios, que es el cielo a donde irán nuestras cartas, ¿vale? Y el Mictlán, también tened en cuenta que no siempre es eterno. Hay algunas cartas que irán al Mictlán y que luego incluso pueden volver, y hay otras que quedarán fuera definitivamente. Dicho esto, vamos a entrar a las fases. La primera fase es la defensa de los mexicas. Esta fase realmente no la jugaremos en la primera jugada, porque para esta fase necesitamos tener cartas en la batalla. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que es la jugada 2 y que tenemos pues unas cartas. Yo he puesto esta carta, el otro ha puesto esta carta. A la hora de colocar las cartas, esto es algo que no os he comentado, es cooperativo, entonces a la hora de colocar las cartas podremos hablar de qué carta poner, de cuál es nuestra estrategia, pero no nos enseñaremos las cartas. O sea, no sé, pues mi estrategia es hacer un sacrificio porque tal, entonces pues decido con el otro qué carta voy a echar, pero no nos la enseñamos. Tenemos esta carta aquí y estamos en la primera fase de defensa de los mexicas. Vale, pues aquí podremos activar cosas, podremos realizar sacrificios o activar cualquiera de las funciones que tenga nuestra carta en el recuadro de habilidades. En este caso yo voy a hacer un sacrificio, ¿vale? Porque me interesa ya empezar a desbloquear o empezar a invocar al dios Quetzalcóatl. Entonces haré un sacrificio de un clérigo, ¿vale? Lo voy a echar ya fuera de la partida y los sacrificios son esos casos en los que la carta no va al Mictlán, porque del Mictlán se vuelve, pero de donde van los sacrificios no. Entonces lo dejaremos fuera definitivamente y nos quedaremos con esta carta en el campo de batalla. A la hora de hacer el sacrificio, a la hora de sacrificar pues a este clérigo, por ejemplo, lo podemos hacer a cualquiera de nuestros dioses. Como os dije antes, cada dios tiene pues, su poder que se activa a la hora de hacer sacrificios, pero también yo creo que hay que tener en cuenta que lo que nos interesa es invocar a Quetzalcóatl. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, si hiciese la jugada, pues le daría mi sacrificio a Quetzalcóatl. Colocaría el marcador aquí y podría darle la vuelta a la carta. Una vez que hemos girado la carta, los marcadores los quitamos, es decir, no son acumulables a la siguiente carta, que creo que esto es algo a tener en cuenta. Y entonces pasaríamos a la siguiente fase, la fase 2, que es un poco la fase preparatoria. Aquí es cuando realizaremos nuestra jugada, decidiremos qué cartas queremos echar, etc. Podemos hablar entre nosotros, pero no enseñarnos las cartas. Por ejemplo, si yo digo, pues yo quiero hacer un sacrificio a Quetzalcóatl en esta jugada. Y el otro me dice, pues yo me llevaré los golpes que lleguen de las cartas que hay que resolver. Bueno, pues en este caso eso nos pondremos de acuerdo para cada uno echar la carta que nos vaya mejor. Entonces, echaremos una carta de nuestra mano, ya teníamos una en el campo de batalla, echamos una nueva.
Y una vez que hayamos echado carta, cogeremos cartas del mazo, renovaremos nuestros mazos. Vale. Una vez que se haya terminado el mazo, ya está, ya se habrá acabado el juego. También es otra forma como que se acaben los mazos, es otra forma de perder, o sea, ya no podremos coger más cartas. Y una vez hecha la jugada, aquí viene la parte chunga, porque ahora nos atacarán los enemigos, viene la parte de ataque de los conquistadores. Entonces, vamos a resolver desde la parte más alejada del mazo hasta las otras, las que están sin descubrir, las que están boca abajo. Entonces vamos a empezar por el final, en este caso. Tenemos a el sargento, es que no leo nada, es que está al revés y no leo nada. Tenemos al sargento que nos da 2 leñazos a un guerrero. Tenemos aquí un guerrero que puede soportar 2 leñazos, entonces este guerrero pues se va a comer los leñazos de este señor. Lo vamos a dejar en el Mictlán. Este guerrero todavía puede volver con nosotros. Giraremos la siguiente carta, la resolveremos y vemos que el cura nos lanza un golpe a un sacerdote. Pero a lo mejor no nos interesa llevarnos este golpe. Bien, pues será el dios principal el que se lo coma, básicamente. Cogeremos la carta de fortaleza y le bajaremos un puntito. Siempre que desviemos nuestros golpes a los dioses, que lo podemos hacer casi en cada jugada, lo que pasa es que, bueno, si te cargan los dioses, mal. Pero bueno, tú puedes desviarlos. Siempre que los desviemos serán en este orden. Primero, el dios principal se llevará los golpes, cuando este esté fuera de la partida será el dios secundario y cuando el dios secundario esté fuera de la partida será Quetzalcóatl. Eso sí, tengamos en cuenta que una vez que nos carguemos a Quetzalcóatl, el juego se ha acabado, hemos perdido. También tendremos que tener en cuenta que un ataque se puede dividir en varias cartas. Por ejemplo, si una carta, si esta no la tuviéramos, si tuviéramos solo estas dos que soportan cada una un golpe y tuviéramos esta carta que nos da 2 golpes, podríamos dividirlas. También, lo que os decía, podremos derivar el daño a los dioses, que siempre será en orden. Y en el momento en que un dios muera, por decirlo así, en que un dios sea eliminado de la partida, pues lo dejaremos así y giraremos su carta. ¿Vale? Y luego tenemos la cuarta fase, la fase de asedio. Una vez que nos hayan atacado, que hayamos resuelto ya las cartas de la línea de conquistadores, cogeremos cartas nuevas, las dejaremos en su montón de reserva de conquistadores y cogeremos otras 2 cartas nuevas para que nos vuelvan a atacar y así hasta que acabe la batalla. Y en la fase 5, última fase, la fase de reflexión, podremos activar habilidades de las cartas que tengamos en el campo de batalla, pero no podremos realizar sacrificios ni activar habilidades que tengan que ver con sacrificios, ¿vale? Y entonces, una vez hecho todo esto, llegará un momento en que se acabe la partida, ¿no? Que tengamos que resolver pues si hemos ganado o no hemos salido victoriosos. Ganaremos si hemos conseguido realizar el puzzle, si hemos conseguido invocar a Quetzalcóatl, y perderemos en 3 casos. Si Moctezuma termina en el Mictlán, esto mal, pérdida definitiva. Si nos quedamos sin cartas de conquistadores que coger para llenar nuestra línea de asedio, y también si nos matan, si nos destruyen a Quetzalcóatl. Esos son los 3 casos en los que perderemos. Por esta razón tenemos que ser rápidos, estratégicos y currar en equipo, trabajar en equipo, porque si no nos van a dar caña a nosotros los españoles. Así que nada, a ponerse las pilas, a invocar a los dioses y a darle a tope a Moctezuma, que es un juego muy chulo, con un arte muy guay, con elementos muy coherentes y muy bonitos y que seguro que os hará pasar una buena tarde.